Bueno, entonces hoy tenemos esta primera clase de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Que, bueno, en el curso nos vamos a enfocar en dos grupos de hormonas que serían las giberelinas el día de hoy y las auxinas la siguiente semana. Entonces, bueno, eh, es básicamente quería comentarles o repasar los conceptos, ¿verdad? De crecimiento y desarrollo en general. El crecimiento básicamente va a corresponder a un concepto que se refiere a un incremento en, en el tamaño, ¿verdad? En el tamaño de los organismos. En este caso, estamos hablando de plantas, sería un incremento que es irreversible, esto es muy importante, o sea, ya no hay vuelta atrás en ese incremento en el volumen del individuo, ¿verdad? Del individuo, esto hay que verlo, digamos, el tema de crecimiento y desarrollo, tenemos que verlo en varios niveles, que sería pues desde el nivel de la célula hasta el nivel de individuo, ¿verdad? Pasando por tejido y órgano. Entonces, en todos estos niveles hay que ver los conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, aumentamos el volumen, aumentamos el peso, aumentamos el número de células y ya estamos hablando de un nivel de organización superior a la célula y también la cantidad y complejidad del protoplasto. Eso, pues, también es muy importante. Y bueno, que recuerden que para que ocurra este proceso, el proceso de crecimiento, necesitamos, eh, necesitamos que nuestras células, ¿verdad? Em, lleven a cabo un proceso de síntesis de moléculas grandes y complejas, ¿verdad? Y esas moléculas grandes y complejas van a ser nuestra materia prima para el crecimiento, ¿verdad? Luego, también muy ligado al concepto de crecimiento, tenemos el concepto de desarrollo, ¿verdad? Básicamente ese proceso pues va a venir como una consecuencia del crecimiento y como una forma de especializar nuestros tejidos, nuestras células, para cumplir funciones muy específicas, ¿verdad? Entonces tenemos que ya estas células, ¿verdad? Que se han reproducido, se han multiplicado, van a ir creciendo, van a ir siendo más complejas, ¿verdad? Van a irse volviendo más grandes, o sea, ya crecieron, ¿verdad? Que es es el concepto que teníamos aquí. Ya esas células crecieron, son más complejas y ya digamos en ese punto podemos hablar que tenemos una planta que ya es madura, ya es una planta grandota, digámoslo así. Esa planta madura necesita, para alcanzar esa madurez, haber pasado por un proceso o varios procesos, ¿verdad? Como fue ya primero el crecimiento y luego por procesos de especialización celular, ¿verdad? Ya las células se vuelven más especializadas. ¿Y qué significa que las células em, sean especializadas? Pues básicamente significa que ya tienen una función muy definida, ¿verdad? Entonces, estas células especializadas, en realidad el concepto o la forma correcta de llamarles es células diferenciadas, ¿verdad? Y van a venir acompañadas de procesos de morfogénesis, ¿verdad? O sea, formación de órganos en específico, órganos más, más especializados, ¿verdad? Recuerden que este proceso, desde crecimiento hasta morfogénesis o hasta especialización, ocurre a partir de las células del cambium, ¿verdad? Que son células meristemáticas. Son células que van a dar origen a un mayor número de células para que se puedan formar órganos, ¿verdad? Como lo dice este primer concepto que es morfogénesis. em, Esos órganos van a crecer, van a diferenciarse, que es especializarse, y todo este proceso, no solamente el de crecimiento el de crecimiento, sino que el de desarrollo, ¿verdad? El de especialización, va a estar regulado por, em, por la expresión genética en general, ¿verdad? Y recuerden que la expresión genética va a estar influenciada por el ambiente, ¿verdad? Eso ustedes lo conocen y también, en el caso del tema de estudio de hoy, por las hormonas. Las hormonas van a afectar la expresión genética. Entonces, básicamente las hormonas son señalizadoras
son moléculas que pueden señalizarnos o dar instrucciones acerca de qué tanto crecimiento o de qué tanto crezca un órgano, un tejido, una célula, o de qué tanto esté o no especializado ese tejido, ese órgano o esa célula, ¿verdad? Entonces, bueno, dos de estos grupos de hormonas importantes son las auxinas y las citocininas. Las auxinas básicamente, que vamos a estudiar la otra semana, son, son hormonas, son moléculas, ¿verdad? Que van a funcionar como hormonas de señalización que van a dar instrucciones a las células para que se inicie o se dé la expresión de genes de estas moléculas, ¿verdad? Ciclinas dependientes de quinasas, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Luego tenemos a las citocininas, ¿verdad? Estas hormonas van a indicarle a la célula que se inicie el proceso de activación de esas ciclinas dependientes de quinasas por la remoción. O sea, lo que vamos a hacer es quitar un grupo fosfato y eso también va, digamos, a estar relacionado con el aumento de la actividad de este gen que va, digamos, a ser un gen importante, un ser que codifica más bien para la síntesis de otro grupo de ciclinas, que son las D-ciclinas. Entonces, ¿qué son las ciclinas dependientes de quinasas? Son unas proteínas pequeñitas, ¿verdad? Que básicamente lo que van a hacernos es promover, em, promover que ocurra más o en mayor tasa el proceso de mitosis, ¿verdad? Recuerden, bueno, que toda la fase celular pasa por diferentes etapas, pero en la mitosis es donde ocurre la división celular. Entonces, esas ciclinas lo que van a hacer es promover que la célula entre en mitosis y no se quede en alguna de estas etapas en específico, ¿verdad? Entonces, al inducir la mitosis, pues básicamente esas células van a dividirse, van a entrar en un estado de división celular y eso nos va a dar como consecuencia el aumento del tamaño, el crecimiento, ¿verdad? Y desarrollo posterior. Entonces, tanto auxinas como citocininas están directamente involucradas en el proceso de división celular. Ok. Si hay dudas en algún momento me interrumpen, ¿verdad? Con toda confianza. Bueno, entonces hemos hablado de crecimiento. Recuerden que el crecimiento tenemos dos tipos de crecimiento en las células vegetales, que va a ser primero el crecimiento primario, ¿verdad? Y luego tendríamos el crecimiento secundario. Secundario. ¿Verdad? Entonces, en este crecimiento primario, solo para que repasemos, ¿verdad? Esos conceptos que ya ustedes conocen, este crecimiento primario ocurre en zonas meristemáticas, ¿verdad? Que en las plantas, pues, eh, están en diferentes zonas, ¿verdad? Recordemos que tenemos, bueno, el ápice del tallo, ¿verdad? Y el ápice radical, luego tenemos el cambium también, ¿verdad? También, vas a poner meristemo apical del vástago, le llaman, ¿verdad? Tenemos meristemo apical radical y tenemos las zonas de cambium, ¿verdad? Son lugares donde ocurre crecimiento primario, que se caracteriza también, es muy importante, por células de tamaño menor, son células pequeñas y digamos con una alta división celular, o sea que esas células se van a dividir en una tasa pues bastante alta, ¿verdad? Tasa de división
alta, ¿ok? Luego, el crecimiento secundario va a ocurrir, digamos, prácticamente en todo el resto de la planta y es un crecimiento que más bien va a estar caracterizado porque las células son grandes, ¿verdad? Son células grandes y la tasa de división es mucho menor, ¿verdad? Puede ocurrir y ocurre, ¿verdad? Pero es mucho menor que en el crecimiento primario que ocurre en los meristemos, ¿verdad? Tasa de división menor. ¿Ok? Y este crecimiento secundario, pues básicamente va a dar como consecuencia la especialización, la diferenciación celular, ¿verdad? Que es la especialización de los tejidos para que ocurran algunos procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas muy específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos procesos de diferenciación nos pueden dar origen a células que inicialmente pues eran células que estaban en el cambium y se pueden especializar luego en células de floema o en células de xilema o pueden pasar a hacerse, si son eh, meristemo apical del tallo, pueden pasar a ser hojas, ¿verdad? Recuerden que en el meristemo, desde el meristemo apical se generan las hojas también. Bueno, entre otros, ¿verdad? O sea, todos los procesos de especialización eh, para cumplir, digamos, una función fisiológica específica, eh, se van a dar en el crecimiento secundario. Bueno, y en crecimiento hablamos de que el crecimiento no es un proceso completamente continuo, ¿verdad? De inicio a fin, digamos, de inicio a fin en la vida de una planta, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que el crecimiento va a pasar por diferentes fases o etapas que ya conocemos en realidad. Este crecimiento es característico, ¿verdad? O tiene una forma característica em, para cualquier variable de respuesta que ustedes midan, sea peso, sea volumen, sea longitud, em, cualquiera, digamos, peso fresco, peso seco, todas esas variables de respuesta de crecimiento que ustedes vayan a medir van a tener una curva característica, que es esta curva llamada sigmoide, que tiene una forma de S casi, ¿verdad? Que tiene fases características, como habíamos dicho, ¿verdad? Tenemos primero una fase inicial que es normalmente llamada fase lag, luego tenemos una fase de crecimiento exponencial y luego una fase que va a ser estacionaria, ¿verdad? Para cualquier órgano, para cualquier grupo de células, para cualquier tejido e incluso para la planta a nivel general. Entonces, el proceso, como les dije, es un proceso que ocurre de forma definida en un periodo de tiempo, pero no es continuo de inicio a fin en la planta. Entonces, por ejemplo, vean en el caso del gráfico de la izquierda que tenemos crecimiento de frutos. En este caso, bueno, es un artículo que eh, se hizo un estudio en cacao, ¿verdad? Entonces, crecimiento del fruto. Entonces, vean que el crecimiento del fruto, pues no va a darse al inicio de la vida de la planta, sino que va a darse ya pues en un tiempo donde la planta es madura y demás, ¿verdad? Y va a ocurrir o va a ser medido en días después de la polinización. Después de que ocurre la polinización, va a iniciar el crecimiento del fruto hasta pues que ya se alcanza una fase de crecimiento máximo, ¿verdad? O sea, el fruto no puede crecer de forma infinita, entonces tenemos una fase de crecimiento máximo donde ya llegamos a una fase estacionaria, como lo dijimos, ¿verdad? Donde ya no hay crecimiento y pues puede volver a iniciar el proceso, ¿verdad? Es un proceso que ocurre de forma cíclica. Luego hablamos de crecimiento vegetativo, ¿verdad?
como lo son crecimiento de el tamaño de hojas en este caso y el tamaño del brote, ¿verdad? O del tallo. Entonces bueno, el de estas curvitas más arriba son lo que corresponde al tamaño de las hojas. Entonces, como les decía, es un proceso que ocurre de forma definida y de forma periódica. Entonces, vean cómo tenemos una fase inicial, luego una fase de crecimiento exponencial y por último llegamos a una fase de donde no hay un aumento, ¿verdad? Las hojas van a, digamos, este aumento máximo en el crecimiento de las hojas, del brote o de cualquier órgano, pues va a estar determinado por factores genéticos, ¿verdad? Entonces, va a estar codificado en el genoma de la planta. Entonces, vamos a llegar a un crecimiento máximo donde ya el tamaño de la hoja o el tamaño del brote no va a poder seguir aumentando y entonces eso es lo que llamamos fase estacionaria, fase de crecimiento estacionaria. Luego ya, pues, pasa un tiempo, ¿verdad? Con estas hojas ya maduras, pasamos un tiempo y viene un ciclo nuevo, ¿verdad? Que aquí sería, digamos, en el día 20, no, 30 y algo, digamos. Después del día 30, ya vamos a tener un nuevo inicio en el crecimiento de hojas. Eso quiere decir que aquí ya hay hojas nuevas, ¿verdad? Son otras hojas, son hojas nuevas que van a empezar a crecer hasta llegar a una fase estacionaria y luego vuelve a iniciar el ciclo en otro punto y así sucesivamente en toda la vida de la planta. Entonces, como les dije antes, vean que el tamaño de las hojas va a ser para todos los ciclos, digamos, más o menos similar, que es el tamaño máximo, que eso va a estar codificado en el genoma de cada especie de planta, ¿verdad? Y por eso es que llegamos a una fase estacionaria. Luego, si vemos el comportamiento del brote, el brote tiene exactamente el mismo comportamiento y es que tenemos una fase exponencial, luego una fase estacionaria donde ese brote va a pasar unos días sin que haya un aumento en el tamaño de ese brote, luego vuelve a venir una fase exponencial, luego una fase estacionaria y así sucesivamente hasta que se alcanza el tamaño máximo de ese brote, ¿verdad? En la vida de esta planta. Entonces, estas, digamos, sucesos de fase exponencial, fase estacionaria en el crecimiento de las plantas son de mucha importancia porque permite que el metabolismo pues no llegue a un punto de agotamiento, ¿verdad? Entonces, digamos que van a tener como unos periodos de descanso. Aparte de eso, ¿verdad? Aparte de que tenemos fases estacionarias que, digamos, serviría como para que haya un pequeño receso en ese metabolismo, ¿verdad? Es para que se acumulen precursores metabólicos, ¿verdad? Como lo vimos. Entonces, también es normal, digamos, que estas fases estacionarias, digamos, si dividimos esta fase estacionaria tanto de crecimiento de hoja como de crecimiento del brote, vean que hay un punto, ¿verdad? Estos dos factores, crecimiento de hoja y crecimiento de brote, es crecimiento vegetativo, ¿verdad? Entonces, donde hay una pausa, es muy normal que donde haya una pausa en el crecimiento vegetativo, donde haya una fase estacionaria en el crecimiento vegetativo en general, es muy normal que haya una fase exponencial en el crecimiento o en la parte reproductiva de la planta. O sea, que si hubiéramos medido, por ejemplo, número de flores, es probable que el número de flores en esta fase esté aumentando. Entonces, ¿por qué tenemos una pausa pequeña en el crecimiento vegetativo? Porque la planta está entrando en un periodo reproductivo, entonces va a enfocar su metabolismo a ese otro proceso, ¿verdad? Y luego, ese crecimiento reproductivo puede tener una fase estacionaria y la va a tener que va a coincidir normalmente con la fase exponencial en el crecimiento vegetativo. Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir con respecto al crecimiento en diferentes periodos de la vida de la planta. Entonces, Profe, sí, una pregunta. Usted mencionó que había una fase de lag al principio.
digamos, yo no estoy seguro si las plantas se llama exactamente fase LAC, pero sí es como una fase pequeña de adaptación, digámoslo así, donde no Pero hay un entonces, crecimiento activo. ¿qué sucedería en esa fase? Sí hay, sí hay crecimiento, pero no vamos a tener, digamos, la curva no va a tener una tendencia de crecimiento exponencial, sino que es una tendencia lineal baja, digamos, con una pendiente baja. Ah, ok. Gracias. Ujú, con gusto. Ok, bueno, entonces uno es de las hormonas que controlan el crecimiento, ¿verdad? O que influyen en estos procesos de crecimiento y desarrollo son las giberelinas. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de ellas, es importante que hagamos distinción entre lo que es una hormona y un regulador de crecimiento, porque ahora en adelante vamos a hablar bastante de estos temas. Entonces, tenemos eh, las hormonas, básicamente van a ser grupos de moléculas que son producidas por las plantas, son moléculas endógenas, digámosle así. Moléculas endógenas, o sea, son moléculas que son producidas por las plantas y que van a cumplir una función en específico en el crecimiento y en el desarrollo, ¿verdad? Entre estas tenemos auxinas, tenemos citosininas, tenemos giberelinas, tenemos etileno, tenemos brasinosteroides, tenemos un montón, digamos, hay varios grupos de hormonas y que van a cumplir funciones específicas, ¿verdad? También tenemos ácido jasmónico, bueno, muchas, en realidad faltan un montón. Luego tenemos lo que se llaman reguladores de crecimiento vegetal, también se les llama reguladores de crecimiento. Si se encuentran en los libros o en los artículos, es probable que de una vez se los encuentren como PGRs, ¿verdad? Entonces, estos reguladores de crecimiento son moléculas de origen exógeno, o sea, no son producidas por la planta, sino que las personas, los seres humanos, podemos aplicarlos en las plantas para modificar o para alterar el patrón de crecimiento y desarrollo para un fin en específico, ¿verdad? Digamos, tienen muchas aplicaciones biotecnológicas y ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el caso particular de las giberelinas. Entonces, estas moléculas exógenas van a ser pues moléculas de síntesis química o pueden ser moléculas de otro tipo de síntesis, ¿verdad? Van a ser moléculas que tienen estructuras químicas similares, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, estructura química. Y también, digamos, no solamente estructura química, sino como, em, digamos, los efectos que tienen van a ser similares a los efectos de estos grupos de hormonas. Entonces podemos tener reguladores de crecimiento tipo auxina, reguladores de crecimiento tipo citosininas y de cada grupo en realidad, ¿verdad? Entonces no llamamos, por ejemplo, si hablamos de una auxina sintética, no llamamos que el 2,4D es una auxina, sino que el 2,4D es un regulador de crecimiento tipo auxina, es lo correcto, es la forma correcta de llamarle, porque estos grupos, auxinas, así como tales, auxinas, citosininas, giberelinas, etileno, esos grupos son grupos de hormonas. En reguladores de crecimiento son tipos o tienen, digamos, efectos tipo algún tipo de hormona, digamos. Si tienen dudas, me interrumpen con toda tranquilidad, como les dije antes, ¿verdad? Profe, el ácido salicílico entra entre esas hormonas también. Ah, claro, sí, sí. Ácido salicílico también faltan algunos todavía
ácido salicílico, hay varios todavía. Estos son como los más comunes, pero sí hay varias. Hay grupos de hormonas que funcionan solo en algunas, en algunos géneros de plantas, ¿verdad? Y no funcionan en otros. Son digamos, casos particulares. Por ejemplo, poliaminas también. Poliaminas tienen efectos en algunos grupos de plantas, no en todas. Bueno, que en realidad hay varios casos, pero a nivel general, estas son las que están presentes en todo el reino vegetal. Bueno, entonces, hablando de giberelinas, ¿verdad? Que es uno de los grupos de hormonas que vamos a estudiar. Inicialmente este grupo de hormonas fueron identificadas, fueron inicialmente estudiadas como compuestos producidos por hongos, nada más como compuestos fúngicos. Todavía no se sabía que la planta producía las giberelinas. Y lo que se estudió fue que esos compuestos fúngicos iban a promover la elongación del tallo o promueven la elongación del tallo, ¿verdad? Entonces, se caracterizaron al estudiar esta enfermedad en campos de arroz. En realidad esto se estudió en Japón, ¿verdad? La enfermedad Bakanae, que tiene como agente causal al hongo Giberella kuroi, ¿verdad? Que ahora pues tiene otro nombre, ¿verdad? Pero en aquel entonces se identificó como Giberella, como un hongo del género Giberella. Por eso es que las giberelinas, ¿verdad? Aunque son compuestos que las plantas también producen, tienen un nombre como si fueran compuestos fúngicos, ¿verdad? De aquí deriva el nombre de giberelinas a partir de este hongo, ¿verdad? Pero las plantas también las producen. Entonces, al estudiar esa enfermedad, bueno, esa enfermedad básicamente tenía características. La característica principal de la enfermedad era que las plantas infectadas, o es que las plantas infectadas por ese hongo Giberella crecen muy rápido y crecen tan rápido y tan sin sentido, digamos, que son incapaces de sostenerse. O sea, el tallo es muy largo, entonces llega un punto en que esa planta colapsa por su propio peso, se cae. Entonces, por eso es que le pusieron enfermedad Bakanae, que en realidad significa plántula tonta, porque crece sin ningún sentido, ¿verdad? No tiene sentido que esté creciendo tanto si no es necesario. Entonces, como les dije, se identificó que el agente causal de esa enfermedad era el hongo Giberella y que la causa de ese crecimiento sin sentido, crecimiento tonto, digamos, era el efecto que tenía esta molécula, ¿verdad? Que pues ya más adelante, o bueno, en aquel entonces más bien le llamaron giberelinas o ácido giberélico en este caso particular, ¿verdad? Giberelinas, que lo que hacían era promover la elongación de las células, ¿verdad? Promueve la elongación de las células. Entonces, esas plantas con tallos tan grandes, pues iban a colapsar fácilmente, ¿verdad? De ahí dio inicio todo el estudio de lo que eran las giberelinas, ¿verdad? Ya de ahí en adelante, pues se pudo estudiar y saber que las giberelinas son compuestos que también son producidos por las plantas, son reguladores de crecimiento vegetal endógenos, ¿verdad? Ya dijimos que cuando hablamos de reguladores de crecimiento tipo endógenos, estamos hablando de hormonas, ¿verdad? Ya después se supo que era un grupo hormonal y que, bueno, primero fue objeto de estudio también por los estudios que hizo Mendel en sus mutantes, ¿verdad? En los guisantes, ¿verdad? Entonces, Mendel identificó algunos mutantes enanos, mutantes o con fenotipos muy pequeños, ¿verdad? Y esos fenotipos pequeños, después se supo, ¿verdad? De esos fenotipos caracterizados por Mendel, se supo que en realidad eran mutantes deficientes en la síntesis de giberelinas, ¿verdad? Producían una cantidad o muy baja o casi que nada, digamos, de giberelinas y por eso expresaban fenotipos muy bajos, muy pequeños.
¿verdad? Luego también, bueno, como efecto número 1 estamos hablando, ¿verdad?, de que las gibberelinas, su efecto principal es la elongación celular, la elongación de los tallos, pero también se sabe que las gibberelinas están relacionadas con la producción de semillas y también en algunos géneros de plantas van a promover la floración, no en todas las plantas, sino en algunos géneros de plantas promueven la floración y promueve también el desarrollo de frutos. Incluso se puede dar, como en el caso de algunos cítricos, el fenómeno de partenocarpia, que es básicamente el desarrollo de un fruto sin que ocurra la fecundación. Entonces, se desarrolla el fruto y ese fruto no tiene semillas. Entonces, esta es, digamos, una de las aplicaciones biotecnológicas de las gibberelinas de mayor interés a nivel comercial, ¿verdad? El desarrollo de frutos sin semillas, pues es muy atractivo para las personas, para los consumidores, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, también podemos tener aplicación biotecnológica en el caso de que tengamos algunas plantas que estén siendo, que sean sujetas, digamos, o que estén expuestas más bien a un estrés ambiental de ventilación excesiva, como en este caso de la imagen de acá, que es pues, un campo de trigo. Entonces, vean cómo tenemos dos fenotipos expresados en esta misma foto, ¿verdad? De aquí para abajo tenemos los fenotipos, llamémosle silvestres. En realidad, perdón, no son fenotipos, sino que tenemos una expresión normal, ¿verdad? Una expresión normal, porque es en realidad el mismo fenotipo, perdón, es el mismo, no hay ninguna modificación genética, sino que lo único que hay es que a estas plantas del fondo, ¿verdad? Que vean que son plantas que están en el mismo campo y están, digamos, están expuestas a la misma ventilación, al mismo estrés mecánico, pero se mantienen con un porte erguido. Entonces, estas plantas son un poquito más bajitas que estas de acá del frente, ¿verdad? Que pues por el viento van a ser volcadas fácilmente. Estas plantas van a ser tratadas o son tratadas, fueron tratadas con inhibidores de las gibberelinas, inhibidores de la síntesis de gibberelinas, y eso hace que esas plantas tengan una estatura menor y sean más resistentes al volcamiento. Entonces vean que son plantas más que se mantienen erguidas, ¿verdad? Que no son, digamos, por su tamaño, van a ser pues muchísimo más o van a mantenerse o resistir de mejor forma el viento, ¿verdad? La ventilación, el efecto de la ventilación. Entonces, bueno, no sé si hay dudas hasta el momento. Yo tengo una duda, profe. Ajá. Lo de la partenocarpia, también es como que inhiben las gibberelinas para que no se formen las semillas. No, es la aplicación en este caso, en algunas plantas, no en todas, ¿verdad? La aplicación de ciertas dosis estimulan la formación del fruto. Sin Pero, que es que como decía que también promueve la producción de semillas. Ajá, pero también la formación del fruto. Entonces se aplica gibberelina, entonces se da la formación del fruto sin que ocurra el proceso de fecundación. Ok. Gracias, profe. Un gusto. Bueno, en las siguientes 3 diapositivas vamos a ver cómo las gibberelinas van a actuar en la elongación, particularmente en la elongación del tallo en este caso. Entonces, bueno, antes de hablar de las gibberelinas, es importante que hablemos cómo ocurre esa elongación del tallo normalmente. Cuando nosotros tenemos una semillita, ¿verdad? Como en la diapositiva, esto es una semillita en germinación. Esas en condiciones normales, naturales, ¿verdad? O en un cultivo, vamos a tener el suelo, ¿verdad? Tenemos que este es el suelo y la semilla, pues nosotros la enterramos a una cierta profundidad del suelo, ¿verdad? Entonces, esa semilla cuando empieza a germinar o cuando germina, va a emitir un brotecito, bueno, puede ser un brotecito apical, igualmente un brotecito radical, que con ese no vamos a tener ningún problema, pero este brotecito apical requiere surgir o salir, ¿verdad?
de esta capa de tierra de donde él está. Entonces ese proceso ocurre, ¿verdad? Gracias a estos factores de interacción con el fitocromo, que son factor de interacción con el fitocromo 3 y factor de interacción con el fitocromo 4. Voy a ponerlos acá. Es P, ¿verdad? Porque en inglés, digamos, es fitocromo, no se escribe con F, sino con PH, ¿verdad? Entonces lo voy a poner con F para no hacer un enredo entre inglés y español. Pero es como decir, más bien, bueno, fitocromo, interacción y factor, para que no se nos confunda. Es factor de interacción con el fitocromo 3 y factor de interacción con el fitocromo 4. Entonces, estos son factores de transcripción que son necesarios para el proceso de etiolación. Recuerden que este proceso de etiolación ocurre normalmente, como les digo, en el proceso de germinación de las plantas y, digamos, está acompañado por una elongación, digamos, en muy poco tiempo y, o sea, muy rápida y una elongación pues bastante alta, ¿verdad? Del tallo. Entonces, estos factores de transcripción están involucrados con la etiolación, ¿verdad? Y básicamente lo que ellos van a hacer es activar la transcripción de grupos de genes, ¿verdad? De varios grupos de genes que van a promover el crecimiento rápido, como les dije, y eso va a resultar en la elongación del hipocotilo en la oscuridad, ¿verdad? Recuerden que que esto ocurre en, pues, bajo la tierra, es en condiciones de oscuridad. Y bueno, que el fitocromo se llaman factores de interacción con el fitocromo porque el fitocromo son moléculas que las plantas tienen. Más adelante en el curso, en teoría, las vamos a estudiar. Son moléculas que van a detectar el estímulo lumínico, o sea, la luz, presencia e intensidad de la luz. Entonces, estos factores van a detectar, ¿verdad? Más bien, el fitocromo va a detectar ausencia de luz. Entonces, el fitocromo va a indicarle a estos factores de interacción, ¿verdad?, que debe darse la expresión de estos genes que promueven el crecimiento. Entonces, eso va a resultar en que este brotecito que acaba de germinar se elongue muy rápidamente y ya pueda surgir del suelo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando ya surge del suelo, pues aquí ya tenemos que ese brotecito recibe los rayos de luz del sol y entonces nuevamente el fitocromo va a detectar, ya en este caso va a detectar que ya salió del suelo y entonces lo que va a ocurrir es que este grupo de proteínas que se llaman proteínas DELA van a unirse con este factor, con esos factores de interacción con el fitocromo y los van a bloquear, van a interferir su acción. Entonces, al ya ellos, los brotecitos, ¿verdad? Los semillas, los brotes de semillas recién germinadas van a bloquearse por la acción de las proteínas DELA, va a bloquearse la acción del factor de interacción con el fitocromo y se va a bloquear la acción de esos genes que promueven el crecimiento rápido, ¿verdad? Y entonces ya la planta va a entrar en un estado de crecimiento normal. Entonces, bueno, en este caso, en esta imagen que tenemos acá, a la derecha, esa imagen lo que nos indica básicamente es un estudio donde se realizó, donde se aplicó más bien proteínas DELA desde el inicio de la germinación y entonces ahí digamos que se pudo entender que las proteínas DELA van a interferir con ese proceso de elongación excesiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, normalmente esas proteínas DELA van a estar unidas van a estar, digamos, bloqueando el factor de interacción con el fitocromo, pero en el inicio de la germinación, recuerden, los embriones van a producir giberelinas, eso es algo que ahorita vamos a ver, los embriones producen giberelinas y las giberelinas van a degradar esas proteínas DELA. Entonces,
digamos, van a producirse una cantidad necesaria para que ocurra el proceso de etiolación y ya luego, digamos, las proteínas de ELA puedan ejercer o bloquear el efecto de los factores de interacción con el fitocromo, ¿verdad? O sea, para que el proceso sea solamente durante el tiempo requerido y no ocurra como en el caso de la enfermedad Bacanae, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía que en la germinación las giberelinas van a ser producidas en el embrión y del embrión pues ellas se van a movilizar y van a, bueno, en primer lugar van a degradar las proteínas de ELA, pero también las giberelinas van a aumentar, ¿verdad? Es otro de los efectos que vamos a ver, van a aumentar la síntesis de alfa-amilasa, ¿verdad? O sea, en general, o digamos, los efectos que vamos a estudiar hoy son, primero, bueno, en la germinación ocurre por ambos efectos, ¿verdad? En la germinación, las giberelinas tienen un efecto de activar la síntesis de alfa-amilasa, ¿verdad? Luego también la elongación del tallo, que ya la explicamos. Eso durante la germinación. Pero también en el resto de la vida de la planta, pues las giberelinas van a poder aumentar la elongación de los tejidos, ¿verdad? Principalmente del tallo. Entonces, como les decía, durante la germinación, las giberelinas van a ser producidas por el embrión, ¿verdad? Y van a llegar a la región de la aleurona, ¿verdad? Esta región de la aleurona es una región que tiene muchos aminoácidos y proteínas, ¿verdad? Es una región muy rica en proteínas y en aminoácidos. Entonces, en esa región donde hay muchas proteínas y aminoácidos, se va a inducir la síntesis de la enzima alfa-amilasa, ¿verdad? Y esta enzima alfa-amilasa va a estar encargada de metabolizar el almidón, que es un azúcar complejo, en azúcares más simples, ¿verdad? En azúcares pequeñitos. Y estos azúcares pequeñitos, recuerden que pueden ser, bueno, primero van a pasar por el proceso de glucólisis, pero finalmente van a entrar bueno, en general van a entrar a la respiración, ¿verdad? Que inicia desde la glucólisis, pero particularmente van a ingresar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Ciclo de Krebs. Y recuerden que en el ciclo de Krebs, o en toda la respiración en realidad, vamos a tener una producción de moléculas de mucha importancia a nivel metabólico, que son moléculas de ATP y precursores de otras rutas metabólicas, ¿verdad? Precursores metabólicos que ya habíamos visto que servían para la producción de proteínas, bueno, de aminoácidos en realidad, proteínas y aminoácidos, de ácidos grasos, ¿verdad? Recuerden que los ácidos grasos derivan también los pigmentos, los fosfolípidos, de clorofila. Prácticamente la mayoría de las moléculas o del metabolismo van a, más bien la mayoría de los precursores metabólicos en todo el metabolismo de las plantas van a derivar del ciclo de Krebs. Entonces vean cómo, digamos, el proceso, el efecto de las giberelinas va a desencadenar en lo que se llama una cascada metabólica. En este caso, una cascada metabólica es una serie de reacciones en cadena, ¿verdad? Que van a ir activando digamos, van a irse activando en consecuencia de una acción puntual, como en este caso, el efecto de las giberelinas. Entonces, las giberelinas van a inducir la síntesis de alfa-amilasa. La alfa-amilasa va a metabolizar el almidón en azúcares simples. Los azúcares simples pueden entrar en la respiración y en la respiración van a derivar ATP, moléculas de ATP, precursores metabólicos que van a ser
la materia prima para que todo el metabolismo en general de esta plantita nueva, ¿verdad? Es una plantulita pequeña que va a ser una planta grande. Todo el metabolismo se va a activar por una acción muy puntual. Entonces eso es lo que se llama una cascada metabólica, ¿verdad? Y aquí, digamos, en el uso, o más bien en el efecto de las hormonas en el crecimiento de las plantas, vamos a ver varias cascadas metabólicas como esta que les digo, ¿verdad? ¿Qué más les iba a decir con respecto a esto, verdad? Entonces, por eso es que, digamos, cuando de forma exógena, y ahorita lo vamos a ver, aplicamos ácido giberélico o giberelinas de forma exógena, o sea, como una fuente extra, las semillas van a germinar muchísimo más rápido que si las dejamos con solo el ácido giberélico que ellas producen normalmente, ¿verdad? El efecto que se tiene es que se activa aún más la respiración, tenemos una tasa de respiración más alta y por ende, pues todo el metabolismo en general se va a activar más rápido también. No sé si hay dudas con esta otra parte también. Profe, Ujú. ¿cómo es que el embrión sintetiza las giberelinas? O sea, más o menos. Em, bueno, no sé si se refiere, bueno, en la clase del lunes vamos a ver cómo se sintetizan en detalle, digamos, cada grupo de hormonas para no, pero digamos, eso deriva pues, de rutas metabólicas, ¿verdad? No sé si quiere podemos, o digamos, puedo enviarle una imagencita ahorita en un ratito para que la tenga ahí, pero si no, en todo caso, digamos, en las siguientes clases de hormonas vamos a ver cómo se sintetizan cada una, reacción por reacción. ¿Más dudas, chiquillos? Profe, yo tengo una duda, Ajá. pero bueno, sí es de esto, pero como de lo que dijo antes. Es que yo he visto como que, para aplicaciones con respecto a al almacenamiento de semillas se utilizaban mucho como las hormonas, ¿verdad? Ujú. Tanto para hacerlas entrar en un periodo de latencia, privándolas así de agua, y a la hora de sacarlas del periodo de latencia, exponiéndolas a agua, y también a hormonas, pero a esta hormona y esas en ciertas proporciones. O sea, con base en qué determinan las proporciones y qué hormona hay que usar para sacar una semilla de latencia. En general, bueno, el ácido giberélico. Porque el ácido giberélico, como les digo, desencadena una cascada metabólica que digamos, el efecto va a ser una activación generalizada del metabolismo. Esa es la que se usa, digamos, siempre. Si usted no sabe cuál usar, pues usa esta al inicio, ¿verdad? Y prueba concentraciones, porque como les dije antes, el ácido giberélico funciona en estos procesos de germinación y elongación de los tejidos, funciona igual, digamos, es el mismo mecanismo o la misma ruta metabólica, funciona igual en todas las plantas, ¿verdad? Y en el caso para almacenarlas de previo, lo que uno hace es deshidratarlas. Algunas veces, digamos, vamos a ver, vamos a ver que hay semillas, o ya hemos hablado, creo, que hay especies que tienen semillas de comportamiento recalcitrante y otras de comportamiento ortodoxo, otras que pueden tener una combinación de los dos. Pero digamos, las semillas ortodoxas, ellas son, digamos, las plantas que tienen semillas ortodoxas, son muy fáciles de almacenar. Básicamente lo único que tiene que hacer es disminuir su porcentaje de humedad y con esto ya de forma automática, digamos, el metabolismo de esas especies entran en un periodo de latencia. El problema que tenemos con las recalcitrantes es que ellas no tienen ese mecanismo. Digamos, hay varias teorías de por qué a nivel metabólico las especies recalcitrantes
perdieron el metabolismo de entrar en un periodo de latencia al deshidratarse, pero una de ellas es que la mayoría de especies recalcitrantes son especies que se distribuyen por climas tropicales, o sea, climas de muy alta humedad durante todo el año. Entonces, eso quiere decir que durante todo el año van a tener las condiciones ideales para su germinación, mientras que las especies ortodoxas tienen o se distribuyen normalmente por otro tipo de climas, ¿verdad? No quiero decir que esto sea la regla, ¿verdad? Hay excepciones y hay especies ortodoxas que pueden vivir en climas tropicales y especies recalcitrantes que viven en climas templados, ¿verdad? Pero a nivel general es de esta forma, ¿verdad? Que las ortodoxas van a necesitar normalmente en su vida entrar en periodos de latencia porque hay periodos del año donde hay muy baja humedad, entonces no tienen condiciones ideales para la germinación. Pero entonces el mecanismo general para estas especies es de entrar en un estado de latencia al iniciar la deshidratación, y eso ocurre digamos cuando la semilla está todavía digamos en la planta madre, ¿verdad? Como les digo, las recalcitrantes nunca van a entrar en un periodo de latencia, tienen un metabolismo que se llama metabolismo persistentemente activo, entonces si no germinan apenas caen de la planta madre, pues van a morirse, ¿verdad? En muy pocos días van a morirse. Pero sí, digamos a nivel general, el almacenamiento es bajo porcentaje de humedad, baja temperatura, y ya la reactivación de las semillas puede ser solamente por aumento en la humedad y la temperatura, y también, digamos, se puede acelerar el proceso por la aplicación de gibberelinas de forma exógena. ¿Más dudas? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Digamos, con lo del citocromo, sí era citocromo, perdón, que este se Fitocromo, sí. expresa solo como en el desarrollo, en la germinación de la planta, o si ella ya está en un estado más avanzado de germinación y se somete a oscuridad, ¿una planta crecería? ¿O eso no pasa? Ok. Sí, pasa lo de la etiolación. Recuerden que la etiolación es normal durante la germinación, pero si nosotros tenemos una planta creciendo afuera, digamos, y la queremos meter adentro de la casa, donde hay una condición de luz muchísimo más baja, esa planta va a etiolarse. Entonces, bueno, no sé si es que no sé cómo, en qué situaciones puede darse. Bueno, o sea, en el bosque es muy fácil porque en el bosque, digamos, si una plantita queda debajo de una semilla, perdón, de una hoja muy grande, entonces va a crecer etiolada durante toda su vida, ¿verdad? Incluso podría morirse. Pero, bueno, el ejemplo que les digo, ¿verdad? Ustedes tienen una planta afuera y la meten en una caja oscura, ¿verdad? Ese proceso va a ocurrir, bueno, van a ocurrir varios cambios, ¿verdad? Básicamente la etiolación lo que va a hacer, lo que la planta detecta, o en el caso específico particular, el fitocromo va a detectar ausencia de luz. Entonces, como el fitocromo detecta ausencia de luz, esa planta piensa, ¿verdad? Que está bajo tierra, ¿verdad? Entonces, ella lo que va a hacer es crecer rápidamente, va a elongarse muy rápidamente para poder, digamos, salir de esa condición de oscuridad y otra vez percibir, digamos, o pues, poder hacer fotosíntesis. Pero en ese proceso, digamos, varios cambios ocurren, como por ejemplo los cloroplastos. Los cloroplastos van a terminar convertidos en etioplastos, ¿verdad? Entonces la planta se decolora, ¿verdad? Y también se va a dar un aumento en la concentración de varios grupos de hormonas. Va a aumentarse la concentración de las gibberelinas, ¿verdad? Como ya lo dijimos, para degradar esas proteínas de la y que se dé la expresión genética digamos, va a terminar en una elongación del tallo. Va a aumentarse en las
las auxinas y van a aumentarse las citocininas. Entonces, otra cosa importante es que una planta etiolada tiene mucha concentración de estos 3 grupos de hormonas. Entonces, ella, aparte de crecer muy rápido, también, digamos, enraiza muy rápido, o sea, forma raíces muy rápido. Raíz. Y también forma brotes muy rápido, muy fácilmente. Porque tiene, digamos, una concentración elevada de todas estas hormonas, ¿verdad? Ella solita empieza a acumular esas hormonas y por ende, digamos, tiene un potencial, digamos, favorable y que puede aprovecharse en algunas condiciones. De hecho, si ustedes quieren sacar estacas de alguna planta, ¿verdad? Y quieren enraizar esas estacas, pueden, digamos, someter la planta madre al proceso de etiolación y las estacas van a enraizar muchísimo más fácil que si mantienen la planta madre, digamos, en condición de luz permanentemente, ¿verdad? Bueno, no sé si hay más dudas. No sé si les parece que hagamos un recreo de unos 15 minutos o continuamos. Ya sigue la metodología. ¿Podemos continuar o alguien quiere parar? Bueno, yo diría que podemos hacer un pequeño recreo para que no se agoten. Si les parece, detengámonos de aquí a las 2:40. Tendríamos 8 minutos de recreo y regresamos para ver la metodología.
Vamos a continuar. Vamos a ver quiénes están. Estamos todos, parece. Ok. Entonces, les comparto la pantalla de nuevo. Ok, bueno, entonces, en la práctica correspondía hoy, ¿verdad? Revisar 3 metodologías en las cuales íbamos a ver el efecto de las gibberelinas en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Esta primera que vamos a ver es el efecto de las gibberelinas en la síntesis de alfa-amilasa. Síntesis de alfa-amilasa. Entonces, en esta metodología lo que hicimos fue probar, digamos, cómo aumentar las concentraciones de gibberelinas, en este caso de ácido gibberélico, puede o incide de forma directa en la cantidad de alfa-amilasa producida por un grupo de semillas. En este caso usamos semillas de maíz, perdón, frutos de maíz, son cariópsidas de maíz, ¿verdad? A los cuales les eliminamos el embrión. Recuerden que el embrión es el lugar donde se sintetizan las gibberelinas, ¿verdad? En las semillas, ¿verdad? Entonces, para este proceso, primero las semillas fueron, o los cariópsidas de maíz fueron escarificados en un proceso que incluía una incubación por 1 hora en ácido sulfúrico y 24 horas en agua. Este proceso es básicamente para, digamos, inducir la germinación y para suavizar los tejidos también, porque después de eso los embriones debieron ser removidos básicamente por un corte transversal en las semillas, perdón, en el maíz. Hay una partecita acá que es como de un color diferente dependiendo de la variedad de maíz, pero normalmente es como colorcito blanco y es un poquito más hundido que el resto de la semilla. Entonces, en esa parte es donde está el embrión. Entonces, para quitar el embrión, básicamente lo que uno hace es hacer un corte y dejar solamente el endospermo sin el embrión. Entonces, recuerden que eso es básicamente como nosotros tenemos concentraciones controladas, ¿verdad? O determinadas de gibberelinas, necesitamos quitar el embrión para que el embrión no siga produciendo o no produzca una cantidad adicional de gibberelinas a la que ya tenemos en cada una de estas placas donde vamos a hacer la prueba. Entonces, estas placas lo que contienen es 1% de agar, nada más es 1% de agar, 0.15 de almidón y una concentración de gibberelinas, ¿verdad? Como pueden ver, desde 0 miligramos por litro de gibberelinas hasta 100 miligramos por litro de ácido gibberélico en este caso. Entonces, al colocar los endospermos ahí, recuerden que en el endospermo, bueno, vamos a mantener una capa de aleurona igualmente. Entonces, el ácido gibberélico que está en el plato Petri, ¿verdad? Con ese agar, va a inducir la síntesis de alfa-amilasa en esa capa de aleurona, ¿verdad? Para que posteriormente esa alfa-amilasa pase de la semilla, ¿verdad? Bueno, del endospermo, de ese endospermo, ¿verdad? Pase de ese endospermo la alfa-amilasa y digamos que pueda ser transferida a la placa Petri que contiene almidón. Entonces la alfa-amilasa en esa placa Petri va a ir degradando el almidón. Dependiendo de la concentración, ¿verdad? La hipótesis es, como se pueden imaginar, que una concentración de ácido gibberélico o que a mayor concentración de ácido gibberélico vamos a tener una mayor síntesis de alfa-amilasa. Y mayor síntesis de alfa-amilasa también significa
mayor degradación del almidón, o sea, que al fin y al cabo vamos a tener una concentración menor de almidón, ¿verdad? Vamos a ir degradando el almidón. Entonces, como se pueden imaginar, en esta de 0 debería de degradarse menos almidón que en la de 100, ¿verdad? En la de 100 es donde debería de degradarse la mayor cantidad de almidón y va a ir, digamos, aumentando gradualmente hasta la concentración de 100. Entonces, bueno, esos endospermos se incubaron por 24 horas en estas placas con almidón y una concentración de giberelinas. Y después de ese tiempo, bueno, ya quitamos los endospermos, los quitamos del agar y agregamos el reactivo de Lugol. Recuerden que, bueno, acá aunque se ven las gotas amarillas, perdón, moraditas, el Lugol antes de reaccionar con el almidón es amarillo, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en el video también. Entonces agregamos Lugol para que el Lugol tiña la placa con el almidón. Y digamos, si en las regiones donde estaban las semillas, ¿verdad? Gracias a la síntesis de la alfa-amilasa, iban a quedar zonas donde el almidón iba a ser mayormente degradado, ¿verdad? Dependiendo, como les digo, de la concentración de giberelinas. O sea, mientras mayor concentración de giberelinas, vamos a tener mayor síntesis de alfa-amilasa y por ende menor concentración de almidón. Por eso es que vemos estas regiones donde no hay reacción de Lugol con el agar, ¿verdad? Porque en esas regiones el almidón que estaba ahí inicialmente fue degradado por la alfa-amilasa. No sé si hay dudas hasta el momento. Entonces pasamos al video. Ok. Entonces, como les digo, vamos a ver el efecto de las giberelinas en la síntesis de alfa-amilasa. Para eso, bueno, como escarificamos las semillas por 24 horas en ácido sulfúrico y 1 hora en agua. Y bueno, después íbamos a pasar a la parte de retirar el embrión. Para retirar el embrión, bueno, es como les dije, ¿verdad? Hacer un corte transversal que permita quitar pues la zona donde se encuentra esa parte, ¿verdad? Del embrioncito. Entonces, aunque ya estaban pasadas por ácido y por agua, todavía estaban bastante duritas, ¿verdad? Pero imagínense si no hubiéramos hecho esa escarificación, hubiera sido imposible, digamos, cortar estas semillas de forma transversal. La idea era poner 10 semillas por cada placa para observar esa degradación del almidón, ¿verdad? Esa metabolización del almidón. Entonces 10 endospermos sin embrión, ¿verdad? Recuerden que el embrión produce ácido giberélico y por ende nos puede alterar los resultados. Por eso es que quitamos el embrión, ¿verdad? Para que las concentraciones de giberelinas sean las que nosotros, únicamente la concentración que nosotros pusimos al inicio del experimento. Entonces, bueno, ahí alistamos todas las placas. Con 10 endospermos sin embrión. Y después ellas se van a incubar por 24 horas en oscuridad. Como les dije, bueno, después de las 24 horas en oscuridad, quitamos los endospermos. Para después hacer la prueba del Lugol. Ya ustedes saben cómo funciona esa prueba. Recuerden que el Lugol
es yodo, que cambia su coloración. Y bueno, es yodo y yoduro de potasio, ¿verdad? Y va a cambiar su coloración al ordenarse entre las espiras del almidón, ¿verdad? Cambia de color amarillo, como ven en las gotitas, en el gotero, a un color morado casi negro en presencia de las espiras del almidón. Los giros, digamos, del almidón, ¿verdad? Que es donde quedan atrapados los iones de yodo. Bueno, hay que dejarlo reposar por unos cuantos minutos para que el Lugol penetre bien en toda la placa, en todo el agar, para que se difunda por toda la placa. Entonces, bueno, la idea era repetirlo en todos para después observar los resultados, que ya ahorita los vamos a ver. Y entonces acá, bueno, noten que de izquierda a derecha va aumentando la concentración de ácido gibberélico. Entonces la primera es la de 0 y la última de la derecha es la de 100. Entonces esa es la de 0. Ahí pues no hubo prácticamente ningún efecto por los endospermos. Ahí sí ya vemos una manchita pequeña. Vean ahí, este es el de 1, el de 1 miligramo por litro. Ya se ven manchas más marcadas. Esta siguiente es la de 10 miligramos por litro de ácido gibberélico. Y la última es la de 100. Vean cómo fue aumentando la degradación del almidón conforme se aumentó la concentración de ácido gibberélico. Entonces, no sé si hay preguntas o pasamos al siguiente. Bueno, entonces pasamos al siguiente, que es el efecto... Ah, no, este es el mismo, perdón. Este es el efecto de las gibberelinas en el crecimiento del tallo. Pues tenemos resultados de una semana nada más. Recuerden que la evaluación duraba 15 días. Entonces, bueno, primero hay que eliminar todas las partículas de suelo de las raíces. Estamos usando plantas de tomate, en este caso, de semillero. Y después solamente las raíces ya sin tierra iban a ser o fueron incubadas en una solución de cloro por 30 segundos. Solamente las raíces. Ya la próxima semana estarían listos estos resultados junto con los de las auxinas. Entonces, digamos, tal vez ahorita no van a ser tan notorias las diferencias, pero ya la otra semana de fijo sí. Entonces, bueno, ahí ya las agrupamos en tamaños relativamente similares para poder observar más fácilmente las diferencias en la elongación del tallo. Recuerden que las gibberelinas lo que causan no es división celular, sino que elongación de las células. O sea, las células terminan siendo más largas, no más numerosas, sino más largas. Entonces, bueno, ahí agregamos 40 mililitros de cada solución en los frasquitos Gerber. Y las plantas están siendo incubadas por 2 semanas en estos tratamientos. Entonces, ese es el de 10 miligramos por litro. Esa es la de 5. Y la última es la de agua. O sea, el control. Entonces, igual, la hipótesis es que esperamos que conforme aumentamos la concentración de ácido gibberélico,
aumente el tamaño, el largo, ¿verdad? La longitud del tallo. Acá estamos, bueno, tomando las medidas iniciales para que también las vayan apuntando. Esas se toman a partir del ápice, ¿verdad? Porque vean que la hoja más grande, todavía es, digamos, aporta altura a la planta, pero lo que estamos viendo es el efecto de la longitud, el efecto de las gibberelinas en la longitud del tallo. Entonces no podemos tomar en cuenta el tamaño, ¿verdad? De la hoja. Por eso es que vean, no sé si notan que ponemos en el 0 el ápice y después medimos hasta donde inician las raíces, la longitud del tallo. Entonces, nuevamente observen el ápice en el 0. El ápice es donde está la hojita más pequeñita, la más nuevita, ¿verdad? Y ahí, bueno, hasta ahí dio 7 centímetros esta planta, el tallo de esa planta. Vamos a ver, esta otra igual, el ápice en el 0. Y esta dio 7.2, 7.1. Y esta 7.5, diría yo. Solo falta la última de 10 miligramos por litro. Vamos a ver cuánto da. Recuerden que tienen que anotar esos datos para que hagan los cálculos en el cuestionario. Igual que siempre, el ápice en el 0. Y este dio como 8.1. Y ya listas, ya medidas, van a conectarse al sistema de aireación. Recuerden que las vamos a airear para que las raíces no sufran de anoxia, ¿verdad? Para que estén bien oxigenadas y puedan, digamos, puedan respirar, cumplir, digamos, la función, digamos, metabólica de respiración. Y bueno, importante, hay que revisar que todas queden burbujeando. Y esa aireación iba a ser no constante, sino 3 veces al día por 2 minutos cada ciclo. Entonces ahí tienen los resultados. Como les dije, no son notorios la primera semana. Esperamos que ya la otra semana sí sean mucho más notorios, aunque sí se nota un poquitito que las de 10, al menos una de las de 10 ya se destaca más que las otras, ¿verdad? Entonces no sé si hay dudas con este segundo video. Si no, pasaríamos al siguiente. Profe, esos... Sí. Dale. Ok. Profe, bueno, en el primer video, más que todo es como por curiosidad, porque es que se utilizó el campo estéril para poner las semillas en la placa Petri. Bueno, porque yo lo hice 2 veces y la primera vez se contaminó todo. Ah, Fue por eso. La segunda vez hubo una que se contaminó, pero ya por lo menos pude ver los resultados, pero fue porque la primera vez todo salió súper contaminado.
Ok, y en este video, Ujú. digamos, si uno cambiara como la aireación a más, o sea, si se pusiera demasiada aireación, ¿qué efecto podría tener eso en las plantas? Más que todo, bueno, es como que las maltrata mucho, digamos, es como mucho movimiento. Entonces Ujú. no queremos eso, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Y José, Profe, esas medidas que acabamos de ver son las iniciales, ¿verdad? sí, esas son las iniciales. Las finales todavía no, porque dura Esas 15 las días man- la evaluación. Sí, esta semana las tomo. Mañana los voy a ir a tomar, de hecho. Ok. Y los grados de coloración de Eh, el experimento pasado de la milasa, ajá, eso es con, o sea, como tomarle una foto al video, digamos, a lo que... exacto. Sí, sí, Ujú. con eso es suficiente. Que Ok. se note, digamos, la intensidad, que la intensidad del color del lugol iba disminuyendo conforme se aumentó las giberelinas, ¿verdad? Bueno, Ujú. entonces Gracias. continuamos con gusto. Este es el efecto de las giberelinas en la germinación. Esta vez utilizamos semillas de frijol. Entonces recuerden que en la germinación lo que se da es un aumento generalizado del metabolismo gracias a una cascada metabólica que desencadena la aplicación de las giberelinas de forma exógena, ¿verdad? Entonces vean que tenemos ese control que es incubar las semillas solamente en agua, o sea, no agregar giberelinas de forma exógena. Y el segundo sí, estamos agregando 5 miligramos por litro de ácido giberélico eh, por 30 minutos. Entonces después de 30 minutos ya las íbamos a alistar para colocarlas en estas camas o bandejas de germinación. Igual 10 semillas por cada bandeja. En el cuestionario no les puse, pero sí sería importante que lo anotaran ustedes, que calculen el porcentaje de germinación de cada tratamiento. Igual con los videos ahí pueden contar cuántas semillas germinaron en cada tratamiento por 3 días y por 7 días o por una semana. Entonces, bueno, después había que mojarlas con la misma solución en las que se incubaron, estas con agua, lógicamente. Las dos primeras con agua, o las dos de la derecha más bien con agua. Bastante agua es importante para que no sea una limitante. Aparte de eso, esto yo lo hice el viernes pasado, entonces, antepasado más bien. Entonces ya iban para fin de semana, entonces era importante que quedaran bien húmedas. Porque si hubiera sido entre semana, ahí es más fácil que Juanca o uno mismo pueda ir a estarlos revisando y agregándoles la solución si lo necesitan. Entonces después se les puede colocar una capa extra de toallas. No es completamente necesario, pero sí ayuda a mantener más la humedad. Yo lo hice por lo mismo, por la misma razón, como ya íbamos para fin de semana, entonces para evitar que se perdiera muchísima agua. Entonces ellas iban a estas capas de mantener aún más la humedad. Igual la capa superior se moja con la solución correspondiente. Estas son las de agua y las de la izquierda son las de ácido giberélico. Ya después se coloca la tapa para igual mantener alta humedad. Y bueno, se rotulan bien. A veces cuando estos ensayos, solo para contarles, ¿verdad? Un detalle extra. Cuando estos ensayos se hacen por mucho tiempo, es probable que sobre las semillas comiencen a crecer hongos. Digamos, ya después de 7 días ya tal vez no haya tanto chance, apenas empiezan a colonizar los hongos,
Pero si ya uno esto lo hace por más tiempo, es mejor hacerlo de forma aséptica, ¿verdad? Incluso es mejor hacerlo in vitro, ¿verdad? Pero en este ensayo, como era tan cortito, eso no fue necesario en realidad. Bueno, igual las colocamos en oscuridad para que el proceso ocurriera de forma lo más parecido a la forma en que ocurre normalmente. Entonces vean cómo las de agua 3 días después todavía no han germinado y las de ácido gibberélico ya hay varias, ¿verdad? Yo diría que más del 50% ya están germinando, ya rompieron, al menos rompieron la cobertura de la semilla. Y las de agua, pues solo una diría yo que ha roto la cobertura. Y 7 días después vean que las de agua ni siquiera se ven todavía como se veían a los 3 días las de ácido gibberélico, ¿verdad? Apenas están empezando una que otra a germinar y las de ácido gibberélico yo diría que un 90 y resto por ciento ya germinaron, ¿verdad? Entonces calculen esos porcentajes con respecto al día y al tratamiento, o sea, al día 3 y al día 7, para que comparen eso. No sé si notan solamente una semillita, vamos a ponerle pausa. Solamente en esta se ve aquí un honguillo creciendo encima, pero ya como las íbamos a botar ese día, ya no importaba. Pero si lo hubiéramos dejado más días de fijo, todas se hubieran contaminado. Entonces, si es un ensayo por más tiempo, lo mejor es hacerlo de forma aséptica, hacerlo in vitro. Entonces ahí tienen las diferencias. Recuerden que ese efecto de aumento en la germinación, en la velocidad de germinación, ¿verdad? Porque las otras, si las dejamos más tiempo, las de agua van a germinar, pero hay que dejarlas más tiempo. Pero es un aumento desencadenado eh, porque las gibberelinas inducen la síntesis de alfa-amilasa y la alfa-amilasa induce la respiración, ¿verdad? Y la respiración provee de precursores metabólicos a, a la mayoría de las de rutas metabólicas de la mayoría de compuestos de las plantas. Entonces, no sé si tienen dudas de momento. Profe, ¿los porcentajes que dijo los ponemos en el cuestionario o después? Porque supongo que va a haber informe de esto. No, habíamos quedado que de esto no iba a haber informe. Eso hubiera habido. Bueno, lo que pueden hacer es que a los que les tocó en el seminario exponer de gibberelinas pueden usar estas imágenes, pero digamos de forma opcional, no es obligatorio. Pero sí hubiera sido tema de informe normalmente. Entonces no tienen, los ponen nada más ahí en el cuestionario para que los comparen en la pregunta que corresponde a comparar esos datos. Es que yo creo que no les pregunté por los porcentajes, pero sí es importante para que los tengan y puedan usarlos como punto de comparación. Vayan entrando a Kahoot. Vamos a ver cuántos tenemos hoy. Hoy hay 18. Estamos todos. Si alguien tiene problemas para ingresar o algo así, me avisan y los podemos esperar. No quedan más dudas de nada.
Y vamos a ver, este es el código, ya se los pongo en el chat por aquello. Cualquier cosa en las preguntas vamos a ir deteniéndonos para repasar, digamos, los conceptos y por si hay dudas también, ¿verdad? De por qué es una u otra respuesta. Faltan 2. Listo. ¿Alguien falta? De casualidad. Bueno, si alguien no se ve, si no, vamos a iniciar ya. Bueno, son 8 preguntas, unas de selección y otras de marque de falso y verdadero. Entonces la primera es las giberelinas y marquen la opción que consideran que es correcta. Está demasiado sencilla, ¿verdad? Pero igual pueden pensarlo un poquito. Es correcto, todas marcaron las opciones que podían ser, entonces todo bien. Adelante. Recuerden que mientras más rápido respondan, más puntos les dan. Esto es falso y verdadero. Las giberelinas promueven la elongación celular degradando proteínas de la. Falso o verdadero. Muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Es verdadero, claro, ¿verdad? Eso lo vimos en la parte de etiolación. Recuerden que durante la germinación, primero las semillas primero brotan, ¿verdad? Y ya luego tienen que surgir de la tierra. Entonces ese proceso ocurre por la degradación de esas proteínas que interfieren con la acción de los factores de interacción con el fitocromo 3 y 4. 4 y 5, creo no, perdón, 4 y 5, sí. Ok, se nos está escapando, no sé quién es. DELA son importantes porque una vez alcanzada la germinación evitan el crecimiento excesivo. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien, es verdadero, claro, es lo que hemos venido hablando. Ok, se nos está escapando José Julián. El AG3 es producido por los embriones para la síntesis de amilasa que ayuda a... ¿A qué ayuda la amilasa? 10 segundos nada más, pónganle. Rápido. Se fue. Habían 2 opciones que podían ser. Estimulan el aumento en la respiración, correcto. Y degradan moléculas, la amilasa, ¿verdad? La amilasa degrada moléculas complejas en moléculas más simples, ¿verdad? En ese caso es almidón en azúcares simples como la glucosa. No, esta no, la amarilla no jamás, porque no es que convierten azúcares simples en almidón, es el proceso contrario, ¿verdad? Eso lo hacen enzimas anabólicas. La amilasa es una enzima catabólica. Vamos a ver. De nuevo, fitocromami. Quiz. El ensayo de síntesis de amilasa se elimina el embrión debido a 10 segundos nada más. ¿Qué opinan? ¿Consideran que no es necesario? ¿Que el embrión produce AG3? ¿Que el embrión dificulta la visualización del Lugol? Correcto, muy bien. El embrión produce AG3 y eso interfiere con el ensayo. Muy bien. Ok. Falso o verdadero. Existe una relación inversamente proporcional entre el AG3, la concentración de AG3 y la degradación de almidón. Tengan cuidado con esta porque esta es una pregunta un poco tramposa. Pues sí, es falso. La relación es directamente proporcional, ¿verdad?
es solo un juego de palabras y por eso es que es un poco confusa, ¿verdad? O sea, la relación es directamente proporcional entre la concentración de AG3 más degradación de almidón va a haber, ¿verdad? Mientras mayor sea la concentración de AG3, mayor la producción de alfa amilasa y mayor degradación de almidón, ¿verdad? Eso lo hablamos en la clase y lo vimos en las placas, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Está alcanzable por José Julián. Vamos a ver, quiz. En el ensayo de germinación se afirma que esta tienen 20 segundos, entonces piénsela un poquito mejor, con calma. Ok, vamos a ver. Muy bien. La mayoría marcaron la única opción que era correcta, es que las semillas en AG3 aumentan su respiración respecto a las incubadas en agua, ¿verdad? Y por eso es que germinan más, ¿verdad? Recuerden que hemos hablado de la cascada metabólica que activa la aplicación exógena de AG3, ¿verdad? Que culmina en una activación generalizada del metabolismo por síntesis de ATP y de precursores metabólicos para otras rutas metabólicas. Y la última pregunta puede cambiarlo todo, porque la última pregunta vale doble. Entonces tengan cuidado con lo que responden. Falso o verdadero. Vamos a ver. ¿Qué opinan con respecto a eso? Ven que tienen 20 segundos también para que lo piensen un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, aquí pudo haber cambiado todo. Las semillas en germinación colocadas en alta concentración de giberelinas mantendrían su crecimiento como si estuvieran en oscuridad. Pues sí, porque recuerden que las giberelinas lo que hacen es degradar las proteínas de ELA. Entonces, básicamente tendrían un efecto de elongación del tallo como si todavía estuvieran en oscuridad, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si habían dudas, chiquillos, con las preguntas, reclamos, quejas, comentarios a favor, en contra, no sé. ¿Quién era Fitocromami? Soy yo, profe, Tali. Ah, otra vez se cambió el nombre. Ok, súper bien. Se salió con la suya, Tali. Bueno, como les digo, no sé si hay algún comentario o algo, más dudas. Si no, para finalizar la clase ya. Bueno. Entonces, muchas gracias. Nos vemos, nos hablamos la otra semana. Cualquier cosa me escriben y quedamos hasta aquí hoy. Chao.